Inicialmente quiero presentarme. Mi nombre es Andrés Jiménez Salazar. Soy abogado de la Universidad del Rosario. He litigado, he asesorado, he sido consultor durante más de 25 años en materia de derechos laboral y de seguridad social. Profesor universitario en pregrado y posgrado también en estas mismas materias. Adicionalmente tengo una especialización en la Universidad del Rosario en Derecho Procesal y una maestría en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Universidad de Alcalá en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. Para referirme a la pregunta que nos estamos haciendo, quiero empezar por tres frases presentadas por el presidente de Asofondos. Asofondos es el gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones. Estas frases son antes de la crisis que estamos viviendo, pero tienen directamente que ver con la crisis. Las frases son las siguientes, perdónenme, las leo. Los fondos de pensiones les convienen al 96% de los 23 millones de afiliados que hay. Solo hay un 5% que le conviene más Colpensiones. En las pensiones de los fondos, la tasa de reemplazo de los que se jubilan es del 80%. Si algo ha caracterizado a los fondos es la transparencia de sus cifras. Se puede ver sus cifras, se puede ver su rentabilidad en distintos periodos. Por cierto, muy positiva del 8% real. Antes de entrar a discutir estas frases o controvertir estas frases, vamos a explicar rápidamente en qué consiste el sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993. El régimen de pensiones está dentro del Sistema General de Seguridad Social. Y este sistema de pensiones está dividido en dos subsistemas. Uno denominado régimen de prima media con prestación definida, que inicialmente fue administrado por el Seguro Social y hoy es administrado por la entidad denominada Colpensiones, de origen público. Y otro sistema que es el régimen de ahorro individual, gerenciado o administrado por fondos privados de pensiones, cuyo gremio representa Asofondos, y estos fondos son Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia. La diferencia esencial entre el uno y el otro es que el régimen de prima media, Colpensiones, administra un fondo común a través del cual ese fondo común sale el dinero para pagar las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia. Ese fondo común está fundamentado principalmente en mecanismos de reparto para todos y solidaridad entre las personas que se encuentran vinculadas al sistema. Mientras que el régimen de ahorro individual es un régimen individual, como su nombre lo dice, cuentas individuales de ahorro, donde se va capitalizando una suma de dinero para el pago de las pensiones. Ambos sistemas reconocen tres tipos de pensiones: vejez, invalidez y muerte o sobrevivencia, como se llama hoy en día. La principal diferencia es que en el régimen de prima media la pensión se reconoce con semanas de cotización y edad. Mujeres 57, hombres 62, 1.300 semanas. Y en el régimen de ahorro individual es el capital que se acumule el que permite llegar a tener derecho a la pensión de vejez. Por lo menos ese capital debe garantizar que esa pensión sea del salario mínimo más un 10% adicional. En las pensiones de invalidez y sobrevivencia, las condiciones son las mismas. Después de esta pequeña explicación, la pregunta es: ¿afecta el momento en que estamos viviendo, la crisis económica sumada de la baja del precio del petróleo, del COVID-19, los ahorros en los fondos privados? La respuesta es totalmente afirmativa. ¿Por qué? Porque se genera, primero, una baja en las rentabilidades de los fondos. También se afecta la generación de empleo, se afecta las cotizaciones que se puedan efectuar en el sistema. Entonces ese capital acumulado por diferentes factores económicos afectan la totalidad de lo que la persona tiene en el sistema. En el diario El Tiempo del 2 de abril de 2020, ya estando dentro de la crisis del coronavirus, se estableció lo siguiente:
abro comillas, la crisis por el coronavirus y la guerra petrolera de Arabia Saudita y Rusia, que tiene inundado de crudo el mundo con los precios más bajos en casi 20 años, ha ocasionado la desvalorización de muchos activos en los mercados de los que también están afectados las pensiones de fondos privados. ¿Cuál es la molestia en la crítica a las frases del presidente de Asofondos? Es que expresen en los medios de comunicación, una entrevista en el diario El Tiempo, que es donde sacamos esas frases, que cosas que no son ciertas, que generan desinformación, que producen duda a los ciudadanos. No es cierto lo que el expresidente de Asofondos está diciendo, y lo vamos a demostrar de la siguiente forma. Primero, dijo, solo hay los fondos de pensiones les conviene el 96% de los 23 millones de afiliados que hay. Solo hay un 5% que le conviene más a Colpensiones. El diario La República, el 27 de diciembre del año 2018, estableció que solamente hay 8.3 cotizantes en el sistema de pensiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así que el presidente de Asofondos está hablando de 23 millones de afiliados? La diferencia es esencial. ¿Dónde están entre los 8.5 y los 23 que se perdieron? Segunda pregunta, o segunda consideración. En las pensiones de los fondos, la tasa de reemplazo de los que se jubilan es del 80%. Aquí pongo mi experiencia personal como abogado. A mi oficina de abogado han venido cantidad de personas solicitando asesoría para buscar el regreso a Colpensiones. ¿Por qué? Porque las tasas de reemplazo que presenta Colpensiones son superiores a las de los fondos privados. Superiores. No hay posibilidad de que los fondos privados ofrezcan tasas de reemplazo del 80%. Sus tasas de reemplazo son del 25 al 30%. Colpensiones sí puede llegar al 80%. La mayoría de los casos está entre 65 y 70% por sus condiciones. Esto lo corroboro con mi práctica profesional. Los estudios que hemos hecho aquí en mi oficina muchas veces para presentar demandas de nulidad de traslado, porque la gente está buscando regresar a Colpensiones, es porque la diferencia es esencial. Fondos privados con tasas de reemplazo del 30 y el 25%, Colpensiones con tasas de reemplazo del 60-65%. Eso no es cierto lo que afirmó el presidente de Asofondos. Tercero, si algo ha caracterizado a los fondos es la transparencia de sus cifras. Se puede ver sus cifras, se puede ver su rentabilidad en distintos periodos, por cierto muy positiva del 8% real. ¿Transparencia en la actitud de los fondos? Ya la Corte Suprema de Justicia en infinidad de sentencias ha dicho que la actuación de los fondos privados no fue transparente, que la asesoría, que la información que le dieron a las personas para trasladarse no fue la correcta, no fue transparente. No podemos hablar de transparencia en los fondos privados. Pero más allá de lo que ya la Corte Suprema ha dicho sobre la transparencia del proceder de los fondos, encontramos claramente que la afirmación del presidente de Asofondos no es cierta. La profesora Flor Salazar, en el diario La República, del 4 de abril de este año, manifiesta, abro comillas, frente al tema de las rentabilidades de los fondos privados. Un estudio evalúa qué significativos han sido los rendimientos reales para los afiliados a las administradoras de fondos privados de pensiones desde 1995, teniendo en cuenta todos los costos que debe asumir y el ajuste por inflación, y determinó que las rentabilidades son casi nulas e incluso negativas. El afiliado acumula sus recursos para pensión que se incrementan con los rendimientos que van generando y se les asimila como una inversión para la vejez. Pero realmente, si se tiene en cuenta que es una inversión en la que el afiliado asume todos los riesgos, la evaluación que haga a las rentabilidades incluye también los costos que ha tenido que asumir. Conclusiones muy claras. En este tema es tan importante
la información para tomar una decisión. Esas informaciones, como las presentadas por el gremio de Asofondos, lo único que hacen es confundir al ciudadano de a pie, el que no conoce, el que no sabe en qué consiste el sistema, el que ha sido engañado desde siempre. No es verdad lo que se está afirmando. Para terminar, todo este tema de las rentabilidades queda demostrado que no es cierto. El mismo gobierno acaba, en el decreto extraordinario 558 del 2020, con base en la crisis que tenemos del coronavirus, de tomar una medida que casi es una reforma pensional, o casi no es una reforma pensional. A mi punto de vista, inconstitucional, pero eso lo revisará la Corte Constitucional. Pero traslada más o menos 20.000 pensionados del régimen de ahorro individual con retiro programado, que es una de las modalidades de pago de pensión en el régimen de ahorro individual, a Colpensiones. ¿Por qué lo hace? Si está tan financieramente suficientemente sostenido, ¿por qué le traslada a Colpensiones ese riesgo? Aquí, para terminar, solamente quiero remitirme a unos comentarios finales que hizo Salomón Kalmanovitz en el diario El Espectador, en su columna del 20 de abril de este año. Este es el regalo, aunque eso sí, los fondos siguen cobrando los costos de administración. Sin embargo, el regalo viene envenenado. El mismo decreto da vía libre al llamado mecanismo especial de pago para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado. Es decir, el paso de al menos el 20% de los pensionados de retiro programado, es decir, de retiro programado que tienen los fondos privados a Colpensiones. Hablan de un mecanismo especial de pago que nadie entiende, pero es pasarle la responsabilidad por las pensiones afectadas al Estado cuando registren pérdidas. En la versión final del decreto, artículo 9, hablan de que el faltante de lo traspasado a Colpensiones lo cubrirán los fondos privados para curarse en salud, con una fórmula de cálculo que deja muchas dudas. El mismo Kalmanovitz cuestiona el proceder de estos fondos privados. ¿Por qué? Porque no tienen reservas para enfrentar los problemas de rentabilidad. ¿Por qué no afectan primero entonces sus ganancias? Incluso el patrimonio de sus propietarios, en vez de cargárselo a Colpensiones. Invito a la gente a que realmente, al momento de tomar las decisiones frente al tema de pensiones, consulte con expertos, pregunte, no se deje engañar. Los fondos privados de pensiones, en algunos casos, pueden convenir a las personas, pero esto hay que estudiarlo en forma individual y no venir a creer en frases sacadas de no sabemos dónde para confundir al grueso de la población que hoy, por el efectos de la crisis, se está viendo afectada. Gracias.